Szeretettel köszöntünk mindenkit. Con mucho cariño les saludo a todos en el tercer día del Congreso Eucarístico Internacional. Soy Agoston Göbel, colaborador de la Secretaría, organizador y también trabajo para la radio húngara. ¿Cómo ganar a un católico? Es el título de la ponencia. Pues el camino de la predicadora pastora protestante al catolicismo. La respuesta a esta pregunta la encontramos en la vida de Barbara Hale. Ella ha crecido en una familia atea y luego, después de su conversión, trabajó como misionaria protestante y su largo camino la llevó hasta la fe católica. Third day of the International Eucharistic Congress here, this time at Hungexpo. My name is Agoston. I'm a radio announcer in the Hungarian Catholic Radio. How to win a Catholic? A journey of a Protestant preacher and a missionary to the Catholic Church. The answer to the question posed in the title of her lecture in the life of the performer herself. Barbara Hale grew up in a non-religious family and then gained faith as a Protestant missionary. Her long journey eventually led to the Catholic Church. Please welcome Barbara Hale. Well, hello everybody. Buenos días a todos. I speak Catholic with a very strong Protestant accent. Pronto van a entender que hablaré como católica, pero tengo una influencia importante protestante. Bueno, estoy muy contenta de poder estar aquí con vosotros. Para mí es una gran alegría participar en el Congreso Eucarístico Internacional. Si hace 10 años me hubieran dicho que iba a viajar en autobús junto con unos obispos hacia el Congreso Eucarístico Internacional, habría dicho que están locos. Pero estoy aquí para la gloria del Señor. Muchas gracias a Jesús por eso. Pues mi marido difunto, con él hemos viajado todo el mundo entero como misioneros, hemos formado congregaciones, la gente encontró a través de nosotros a Jesucristo, hemos hecho mucho servicio con las personas y cuando la gente oye esto de mí, suponen que había crecido en una familia muy cristiana. Y eso no es el caso. Nuestra familia no fue cristiana. Ya llevamos 10 generaciones como paganos, sin ir a la iglesia, sin leer la Biblia. Bueno, tampoco en Navidad o en Pascua fuimos a la iglesia, así que yo crecí junto a un padre ateo y no he recibido ningún tipo de educación cristiana. Mi padre fue un hombre bastante agresivo, muy joven se convirtió en padre, bebió mucho y era violento. Una de las cosas que me acuerdo de mi niñez es que me están pegando, luego me echan a mi habitación y dejan que llore. Yo tenía mucho miedo y mi madre era incapaz, no nos pudo proteger. Tal fue mi infancia, pero ocurrió una cosa interesante en este periodo, cuando cada día sufría maltratos y lloraba. Siempre miraba hacia el cielo llorando. Y digo en serio, que ahí en el cielo me pareció ver un hombre que me consolaba, como un hombre, y que me miraba con cariño, con ternura desde el cielo, a donde yo miraba desde mi ventana. Y eso fue así, es verdad lo que estoy diciendo. Hace poco le hablaba a mi madre sobre este tema y dice, sí, me acuerdo que tú nos has hablado de esto. Nuestra madre nos abandonó cuando yo tenía 12 años.
y dejó a nosotros, a nuestro padre alcohólico. A los 15 yo también salí de casa. Muchos sabrán que cuando uno se encuentra con personas que tienen unos traumas muy profundos, unas llagas, intentamos disimular o buscar la seguridad para nosotros mismos. En los años 70 yo me metí a muchas cosas. Mi vida fue un caos, muy caótica, pero por fin logré terminar la escuela. Luego hasta gané una beca. Pero el peligro siempre estuvo inminente, que yo voy a meterme en una compañía mala, que me van a despedir de la escuela, que voy a perder mi beca, porque estuvo yendo de fiesta en fiesta. Así que mi vida realmente era en ruinas, catastrófica. Llevaba mucho dolor dentro y quería probarlo todo para sentirme mejor, pero nada funcionaba. Pareció que de un día a otro, como si hubiera ocurrido algo, algún cambio, porque había unas señoras viejas que regularmente estuvieron rezando por los universitarios, por mis amigos con quienes estuve viviendo juntos y tenían el mismo modo de vivir que yo, o peor, no sé. Y un día llegaron a casa después de haber participado en un encuentro raro y desde entonces empezaron a hablar de Jesús sin parar. Y yo me digo, ¿en qué están metidos esto? No he entendido cuando hablaban de Jesús, qué es lo que están diciendo. Para mí, en base a mi educación, el nombre de Jesús fue pronunciado cuando teníamos, lo oí de mi padre como una palabrota, nadie lo mencionaba con cariño. Cuando mis amigos llegaron a casa, los noté muy cambiados de un momento al otro. Dejaron de fumar hierba, tomar alcohol, no comerciaban con narcóticos. Su vida ha cambiado. Y yo pensé que estaban disimulando, que es un teatro nada más. Bueno, pues de verdad yo pensé que estaban disimulando. Y luego tenían el valor de decirme que estaban rezando por mí. Yo no quería que rezaran por mí. Estuve muy furiosa al saber esto y lo más que hablaban me puse más furiosa. Con estos amigos participaba en fiestas, me divertía y cada noche ellos empezaron a ir a la iglesia cada tarde. ¿Quién lo hace? Y ellos sí que lo hicieron. Un día ya estuve a punto de trasladarme a otro apartamento, buscar otra gente con quien puedo seguir esta vida de fiestas. Pero ellos estuvieron todos en la iglesia cuando yo iba a decírselo. Y no eran católicos, eran protestantes que han oído del Evangelio de Jesús, de la cruz. Y su vida ha transformado tan radicalmente. Bueno, la vida del Cristo resucitado los ha convertido por completo, convirtiéndolos en personas nuevas. Yo por eso entré en una iglesia protestante para decirles que se acabó. Y en vez de hacerlo, por fin yo me vi parada con centenares de universitarios delante del altar llorando. No conocía la Biblia, no conocía la fe, nadie me ha hablado nunca de Jesús. Todo lo que sabía era que hay un Dios y este Dios me ama. Y aquella tarde yo experimenté la presencia de este Dios y me entregué mi vida a Jesucristo esa tarde. Y desde entonces nunca más he vuelto a ser la misma persona, a la gloria de Dios. Vamos a gritar todos, aleluya. No hay nadie que estuviera tan mal estado que Jesús no pudiera curarlo en la calle, en el lugar de trabajo, en la escuela.
No hay persona que tenga problemas demasiado complicados que Jesús no fuese capaz de curarlo, de sanarlo. Él sabe cómo sanar a las personas y lo hace muy bien. Mi vida se ha convertido por completo de un momento al otro. Pues de repente me vi con la Biblia bajo el brazo, llevando una cruz en el cuello y hablando sin cesar de Jesús. Eso es lo que quiero que lo entiendan esta tarde. Yo no, después de mi celo, después de mi conversión, no sabía si la otra gente lo sabe, que si conocen a Jesús. Yo no sabía que había gente que está en relación con Dios, porque a mí nunca nadie me ha hablado de esto. Yo pensé que es una novedad para todo el mundo y pensé que era mi misión decir a la gente que Dios puede cambiar tu vida. Y pues yo estaba andando en la oscuridad y ahora me encontré en la luz. Y Dios ha sido capaz de hacerlo conmigo, con una persona como era yo. Entonces es capaz de hacerlo con cualquiera. Y de repente se me ocurrió aquel hombre que veía de niña desde mi ventana y entendí que ha sido Jesús. Tú has sido Jesús. Y estuve pensando, ¿por qué estuvo allí? Porque yo no iba a la iglesia, no rezaba. Bueno, pues teniendo presente lo que Jesús ha hecho por mí, pensé que mi misión era proclamar que Jesús está vivo, que libera a la gente, y sabe cómo transformar la vida de las personas de la oscuridad a la luz. Yo quería que todos lo supieran y por eso hacía lo que hacía. Bueno, paraba a las personas en la calle, les hice unas evangelizaciones de 30, no sé si segundos o minutos. Yo vivía en aquel entonces en California y encendimos unas fogatas en la playa y invitamos a la gente a cantar con nosotros y estuvimos adorando a Dios conjuntamente. Imponemos las manos sobre su cabeza. Bueno, vimos gente que dejaba la prostitución, las drogas. Y el Señor ha salvado tanta gente por nosotros, hasta personas que querían intentar suicidio. Y nos estuvo aprovechando para que les digamos que son importantes para Dios. Y bueno, y me vi obligada a vivir una vida normal después de todo eso, pero me pareció imposible. Porque no me importaba el diploma que debía haber conseguido. Me apunté a una escuela para estudiar la Biblia. Y allí uno de mis deseos era ir a un país del tercer mundo para evangelizar y me estuve preparando para esta misión. Y como esto fue un objetivo, pues para mí era una meta importante, cómo ganar a los católicos. Participé en un curso que tenía este título y yo hasta hoy tengo este certificado del curso, que cómo ganar a un católico. Así que con este certificado en la mano me puse en marcha al mundo. Mi primer viaje fue a San Diego, donde evangelizaba a prostitutas, drogadictos, gente en condiciones muy difíciles. Y un poquito más tarde llegué a Filipinas, donde siempre quería ir. Entonces ocurrió alguna cosa muy, muy interesante. Me enteré de cosas nuevas y entendí que funciona esta cosa. Empecé a encontrarme con cristianos y además de cristianos son católicos. Y me pregunté, ¿pero qué está pasando? No entiendo nada. En el curso de estas misiones me he encontrado con católicos fantásticos que vivían su vida de fe. Y yo tenía la sensación
de que la única misión mía era alcanzar, acceder a aquellos que viven en la oscuridad y que yo no tengo ningún derecho para hablarles de Jesucristo. Cuando me encontré con esa gente, me dije, pero yo soy la experta. Yo sé mucho mejor que ellos cómo va esto. Después la vida ha cambiado. Me he casado. Empezamos a realizar funciones laicas. Visitamos muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo hemos constituido, hemos fundado comunidades. En Estados Unidos también. Y a lo largo de los años nos hemos entrevistado muchísimo yo no sé cuánta gente conoce la versión total y la versión abreviada. En todo caso, he querido hacer algo con mi capacitación, con mi formación. Una formación que se enfrenta a aquellos católicos que aman a Dios. Y entonces me tengo que plantear la pregunta, ¿cómo estamos? Y eran católicos a los que no les pude plantear mis preguntas. Obviamente no pudieron responder mis preguntas. En el estado de Virginia se constituyó una comunidad misionaria de misioneros y ya tenía 4 hijos yo. En nuestras concentraciones tuvimos charlas durante la mañana y había un invitado católico que me dice, tengo un libro que quiero que leas. Yo tenía mis preocupaciones, mis temores, pero en todo caso me facilitó el libro y empecé a leer el libro. Una semana más tarde, antes de que esta persona se fuera de la misión, de regreso a Nueva York, me dice, ¿puedo recuperar el libro? Y le dije, lo tengo en casa, pero en realidad ni lo he abierto. Entonces, como no quería ser pillada, empecé a darle algunas ojeadas. Y no hay que olvidar que se trata de una comunidad importante que tenía funciones televisadas, incluso transmitidas por radio, 35 canales, y nos considerábamos la vanguardia en esta actividad de misioneros. Y entonces abro el libro y me quedo con la boca abierta. Sigo leyendo párrafo tras párrafo, hoja por página, y me quedé sin aliento. Y me dije, ¿pero qué es esto? Nosotros somos los cracks, nosotros somos los buenos. Y resulta que todo esto ya ha sido escrito hace 500 años por una monja, una católica. Y en realidad este libro, que yo pensaba que era un libro nuevo, lo contenía todo, lo decía todo muy claramente. Muchos de ustedes conocerán a Santa Teresa de Ávila. Ella es la autora de este libro. Yo no tenía idea de que existen o existían católicos con estos pensamientos que hablan de Jesucristo como de su comprometido, de su novio. Y seguí leyendo y leyendo, me pasé toda la noche leyendo. Y al día siguiente le devolví el libro a Bill Warren, quien es hasta el día de hoy uno de mis mejores amigos. Y le pregunté, Bill, ¿tienes libros parecidos? Y entonces Bill empezó a enviarme libro tras libro. Y en realidad eran los educadores, los profesores de la iglesia, los doctores de la iglesia.
Yo tengo formación como protestante, también me ha tocado leer a San Agustín, a Santa Catalina de Siena, durante la noche, por supuesto. Ojalá que los traductores puedan copar con este ritmo. Hay que aclarar que en esa época estos libros eran como libros clandestinos, como de contrabando. Y en realidad se trata de personas que conocían a Dios y planteaban cosas que yo no entendía para nada. Y yo quería enterarme de por qué creen en lo que creen, qué es lo que pretenden, por qué creen en los sacramentos, por qué creen en la Eucaristía. Entonces me dije, bueno, le voy a preguntar a un católico cuando me encuentre con un católico. Y cuando me encontré con católicos, les pregunté, ¿conocéis al Señor? Pero somos católicos. Entonces, dejadme haceros algunas preguntas. Iba yo planteando pregunta tras pregunta. Y confesar, amigos míos, que me he encontrado con muchísimos católicos que decían ser católicos, pero que no tenían ninguna idea de qué es lo que en realidad significa ser católico. O sea, no estaban conscientes, no estaban claros de qué es lo que es ser fieles y católicos. Tal como dijera Timoteo, lee y aprende para tener armas. No era nada fácil, la verdad. Sobre todo cuando encontré a personas que hablaban de catolicismo. Me trasladé luego a Minnesota, más o menos en la parte central de los Estados Unidos. He leído muchísimos libros de fundadores de iglesias, de los cristianos primitivos, y sobre la historia del cristianismo. Pero ¿qué pasa? Es que tenía un título, tenía un documento, un diploma que hablaba de otra cosa. Y la verdad es que no encontraba la respuesta. Pero en Estados Unidos, ¿qué es lo que hace uno? Pues consulta Google, el navegador. Puse mis preguntas en el navegador y pregunté, ¿qué es la Eucaristía? ¿Cuál es la? Magisterio. ¿Qué es el magisterio? Y finalmente encontré una página que era para profesionales eclesiásticos. Me di de alta en forma anónima y luego empecé a utilizar un seudónimo porque me exigían un nombre. Y con ese seudónimo tenía la posibilidad de plantear un montón de preguntas. Y a las preguntas me contestaron con otra pregunta. ¿Podemos enviarte libros? Y yo dije, sí, acepto libros. Y desde entonces me estuvieron cargando de literatura. Y cuanto más iba leyendo, mejor se componía la imagen. Y entonces volví a preguntarme, ¿en cuántas estamos? Y fue a una conferencia celebrada en Filadelfia. Los organizadores, uno de ellos, el Monseñor Walsh, eran unos católicos que me invitaron a la conferencia. Llegué a la conferencia católica como una misionera protestante y yo quería apartarme.
según mi saber, yo no tenía ninguna idea de que había estado en una iglesia católica. Estaba yo al fondo y realmente la conferencia era hermosísima, los ponentes excelentes. El incienso y el sonido de las campanas hacían un ambiente espléndido, pero yo estaba al fondo. Y el último día de la conferencia dijeron, habrá una procesión. Eso suena muy católico, muy peligroso. Lo más cierto es que voy a sentarme al final, bueno, en el fondo, voy a adorar al Señor, a mi amigo, voy a estar con Jesús en el fondo, adorándole y dejando que los católicos hagan sus cosas, que participen en su procesión. Bueno, había música, yo me levanté el brazo como para alabar, glorificar a Jesús y de repente, como si hubiera visto a Jesús delante de mí, no fui capaz de estar parada, me incliné delante de él y luego levanté el brazo y sentía la presencia tan cercana de Jesús delante de mí. Estuvo tan fuerte su presencia, siempre me inclinaba y luego abrí los ojos y entonces vi a un sacerdote delante de mí, justo delante de mí, y tenía una custodia en la mano que parecía, no sé, a una estrella, era una cajita, y no sabía que era monstrancia o custodia, como lo llaman en español. Y ahora fue la primera vez que participaba en una procesión con el sacramento. Pero en aquel entonces sentí que era Jesús mismo que estuvo delante de mí. Es así. Jesús es una persona real. Yo no sabía qué es lo que ocurría y no podía darle nombre. Tampoco sabía qué es lo que me pasaba a mí. Y salí de la conferencia y no sabía qué hacer con esta experiencia. Estuve descompuesta. No entendía qué me había pasado. Llegué a casa a mis hijos, me esperaba el servicio que había hecho por el Señor y seguía teniendo esta pregunta que me dejó una huella muy profunda. Meses después, el Espíritu Santo me hizo posible que tuviera un año sabático por 13 meses, con unas vacaciones para crear, para descansar. Y cuando empecé este periodo, ustedes recordarán la historia de mi madre del comienzo de esta ponencia, que pues ha habido un proceso importante de curación. Y cuando empezó mi año sabático, mi madre me llamó y dijo que han diagnosticado en ella el síndrome Hodgkin, que es un cáncer incurable. Pero ella estuvo muy determinada, quería, curarse. Y había grupos de oración en todo el mundo que estuvieron orando por mi madre. Pues yo fui, teniendo las vacaciones, yo tuve la oportunidad de viajar donde mi madre, así que fue a ella, a Washington, para acompañarle, para estar con ella. Y entonces ella empezó la quimioterapia y estando con ella, pues siempre tenía mis libros de contrabando, los libros católicos, y estuve leyendo. Y mi madre me preguntaba a veces, ¿qué estás leyendo? Y no me atrevía a decírselo, que yo, una misionaria de Pentecostés, está leyendo libros católicos. Siempre decía, algo, no, nada importante. Y un día, estando en el hospital, ella tenía un día duro y me dice, lee algo de tu libro. Y yo le digo, mamá, ¿que no quieres que te lea algo del libro? Sí, por favor, léeme algo. ¿Qué es lo que estás leyendo? Y yo le digo, pues es un libro católico, le dije por fin.
Y bueno, empecé a explicarle, mamá, tú no lo entenderás, es que yo a veces voy a una iglesia católica, entro y me encanta, me gusta mucho, no sé qué es lo que me está pasando. Y también leo libros católicos, donde, bueno, leo los libros de los santos y encuentro una profundidad en esa gente católica, no entiendo nada. Y mi madre me mira en su cama del hospital y me dice, tú sabes que tú has sido bautizada como católica. Y yo, no entendí. Yo fui bautizada como católica. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué entiendes en esto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Y dice que tu bisabuela, o sea, la abuela de mi madre, mi bisabuela, quería mucho, era muy insistente de que que me bautizaran a mí como católica. Y yo no podía decir una palabra. Y madre dice que tú eres la única entre tus hermanos que ha sido bautizada. Y me eché a llorar. Ustedes recordarán que de niña veías a aquel hombre desde mi ventana que me estaba consolando en el cielo, desde el cielo. Y cuando me convertí, sabía que este hombre era Jesús, pero no sabía por qué estaba allí, por qué me acompañaba. Y a pesar de, bueno, yo no sabía que existía tal alianza entre Dios y yo. Él nunca se olvidaba de esta alianza. Él sabía que existía esta alianza entre él y yo. Amigos míos, es algo abrumador, es una gracia abrumadora. Vamos a alabar al Señor, vamos a aplaudir al Señor. Es realmente una gracia abrumadora. Pues yo no he hecho nada por eso, no lo he pedido, solamente lo he recibido aún de niña. Estuvo a mi lado. Y tengo que decir, padres, si tenéis hijos quienes ya han abandonado su fe, la iglesia, tal como lo dijera Chesterton, si tenéis hijos que han tenido semejante experiencia, que por algún tiempo han olvidado de Dios, o si tenéis nietos, así que podéis estar seguros que Dios no les ha olvidado. Vamos a aplaudir al Señor por su fidelidad. A mí me ha impresionado mucho esta historia, estando junto a mi madre en el último examen, última prueba que tenía. Ustedes recordarán que en todo el mundo había gente rezando por mi madre. Cuando fuimos a este último examen y resultó que el cáncer desapareció, gracias a Dios. Esto ocurrió hace 11 años. Desde entonces mi madre sigue atendiendo controles y sigue estando sana, para la mayor gloria de Dios. Cuando llegué a casa, llamé a la iglesia por teléfono donde me habían bautizado según mi madre y me han dado mi certificado de bautismo. Así que podemos alabar al Señor por eso también. Pues ya puedo olvidarme del certificado primero que tenía cómo ganar a un católico. Ahora ya tenía otro certificado que fui bautizada como católica. Bueno, en casa seguía el servicio, el ministerio, asistí a ambas congregaciones. En el año 2006 mi marido murió, pero en mi vida yo continuaba con el servicio, iba a unos viajes misioneros con grupos pequeños, recorría todo el mundo para llevar a la gente el Evangelio y la buena nueva de Jesucristo.
Y yo misma formaba estos grupos para la misión y me encaraba con un problema porque sabía que fui bautizada como católica, tenía cada vez más conocidos católicos, he experimentado la procesión eucarística, también la presencia de Jesús en la misma. Y bueno, pues yo, protestante de Pentecostés, ¿qué voy a hacer? Llamo a mi mejor amiga, una colega mía, y le expliqué lo que me había pasado y bueno, tratando de expresarme que hay algo en la Iglesia Católica que me está atrayendo, pero nosotros no podemos ser católicos. ¿Y qué dice mi amiga? Yo tengo el mismo sentimiento. Esta amiga mía también es misionera, su marido y sus hijos también aman al Señor, tienen un espíritu muy ecuménico, han viajado toda Europa y en muchas partes han dado conferencias y conocieron al padre Rameiro, ustedes deben haber oído de él. Y dijo que los católicos europeos le atrajeron a la iglesia con su caridad, con su cariño. ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé, no tengo ni idea. Y yo continuaba el servicio, la escuela bíblica, las misiones. Seguimos estudiando la Biblia y también seguí leyendo mis libros de contrabando católicos y el Espíritu Santo me hablaba que tenía que seguir estudiando. Muy bien, puedo asistir a un curso teológico o filosófico, historia de la iglesia, lo que sea. No, la respuesta ha sido no. Te he destinado a un curso muy especial y estuve buscando en internet qué tipo de formación me propone el Señor y me ha llevado a un lugar que se llama Instituto Catequético Hedgig. En este momento no sabía qué quiere decir catequético, pero al encontrar este sitio entendí que era esto lo que tenía que seguir. Llamé a la escuela y me dijeron que necesitaba una recomendación del párroco. Yo no tengo párroco. ¿Quién es usted? Pues yo soy una pastora protestante que quiere estudiar aquí. Bueno, a ver, vamos a volverle la llamada. Bueno, esa es la cumbre de la evangelización católica, digo yo. Bueno, volví a llamar y les pregunté si podía hablar con alguien. Es usted otra vez. Y me dicen, sí, bueno, alguien le va a contactar en la brevedad posible. Y entonces me pregunta por qué quiere estudiar en nuestro instituto. Bueno, y se lo expliqué, explicando qué es lo que había pasado en mi vida. Y él dijo que él también es un converso, que vino a la Iglesia Católica de un fondo protestante y llegó a ser director de este instituto. Two-year class. De esta manera comenzó una formación de 2 años de duración. Día tras día tuve que dar lo mejor de mí como madre, dar clases en la misión, recorrer el mundo y hacer la tarea doméstica del catecismo. Estuve leyendo mis libros católicos de siempre y me estaba maravillando. Vaya. Estuve hablando con católicos y les pregunté, ¿habéis leído el catecismo? Y me dicen, no. Y yo les pregunté, ¿y por qué no? Si es una cosa bellísima. No es un material de fuente nada más. Es mucho más que eso. Es algo que nos lleva muy lejos, nos lleva cerca de Dios.
Fue a una fiesta donde planteé todas las preguntas que no entendía y le di gracias a Jesús, a Jesucristo, cuando recibí las respuestas. Estuve llorando en el camino de regreso por las bellezas de estas lecciones, por la belleza de estas lecciones. En Nueva Inglaterra estaba yo al frente de la comunidad religiosa. Estuve charlando con mi amiga Debbie y me envió un mensaje: llámame, Bárbara, por favor. Entre las tareas cotidianas la llamo y le pregunté: ¿qué pasa? Y me dice: Bárbara, ha pasado. ¿Qué has hecho?, pregunto yo. Hemos catolizado. Estoy escuchando a Debbie y yo completamente desconcertada. Me ha sacado partido, me ha aventajado. Ella es primero, se ha convertido. Empecé a preocuparme. ¿Por qué tengo esta reacción? ¿Por qué tengo la sensación de que me ha aventajado, de que me ha pasado? ¿Y cómo es eso? Por una parte, de todo corazón, me alegro de que ha encontrado su fe con su marido y con sus hijos. Y de regreso a casa, ya en casa, me acuesto en la cama y pienso: Jesús mío, antes de morir, puede ser, es posible, quizás pudiera ser que voy a plantearlo de nuevo, y si todo va bien, y entonces es posible que me convierta. Quizás un minuto antes de morir, y me dije: esto es suficiente para hoy día. Seguí leyendo libros católicos, seguí aprendiendo catecismo, estudiando catecismo. Estuvimos aprendiendo el derecho de la confesión. Yo soy protestante y los protestantes decimos que es suficiente que uno se dirija con su oración a Jesús. En esos tiempos no había muchos católicos que me hubieran podido explicar todo esto. Y me encontré con un sacerdote y le pregunté: por favor, explícame esto in persona Christi. Y entonces me dice, me pregunto: ¿pero ya puedo ir a confesarme? Claro. Me dice: ahora tengo una reunión importante, no voy a poder llegar. Y entonces digo yo: Espíritu Santo, ¿es posible que estas cosas están correlacionadas, que se plantean justamente aquí donde he sido bautizada? Porque si esto es así, tengo que renunciar a mis 2 títulos. Tengo que negar mi vida actual y mi fe religiosa para poder confesarme. Y entonces empecé a hablar con Jeff, un ex pastor protestante, y le pregunté lo siguiente: yo tengo fe, pero no sería egoísmo cortar el servicio dado a los demás porque creo en la Eucaristía. Y Jeff me contesta: yo no quiero pensar en que tú recibes una relación profunda y genuina, que esto es lo mejor que te puede pasar. Y entonces sentí como una puñalada en el corazón. Cuando me invitan a una relación así de íntima,
yo no puedo pensar que tengo otras cosas mejores que esto. Y entonces me dije, sí, yo quiero confesarme, yo quiero el sacramento del altar. Fui al líder de la comunidad y le expliqué en cuántas estábamos. Y dije, voy a ser obediente al Señor. Y entonces renuncié a todas mis posiciones y nos hemos convertido en herejes dentro de la iglesia. Pero me trasladé a Roma para la vigilia de Pascuas y para eso se necesita el permiso del Papa. El 23 de abril de 2013 pude llegar a la confirmación en mi iglesia. Y añadir muy rápidamente, cuando entré en ese edificio, nadie estaba más sorprendido que yo. Cuando expliqué todo lo que había pasado, cuando mi madre, le pregunté a mi madre, ¿quieres ir a la iglesia para el casamiento? Y dice, hace 50 años que no voy a la iglesia. Y le dije, es el mejor momento. Entonces, para ir acortando un poco, cuando estuve en Medjugorje, le envié a mi mamá una escultura, una estatuilla de la Virgen. Y al cabo de un mes me llama mi madre y dice, otra vez he vuelto a encontrar a Jesús. Estoy en mi iglesia, en nuestra iglesia. Amén. No pudo, no se le permitió la comunión porque se había casado 3 veces. Yo en el último casamiento de ella pues estuve realizando una misión y me envió un texto y me dijo, he confesado y he participado en la comunión. Y le pregunto, ¿y qué tal? Y dice, es como haber renacido. Hay muchos entre nosotros y a los que amamos que se han apartado de la iglesia. Levantad la mano y vamos a orar por aquellos que han abandonado la iglesia. Porque el Señor ve a todos, sean niños menores, nietos, sobrinos. Oremos por estas personas, tal como mi bisabuela ha orado por mí. Señor, agradecemos en nombre de Jesucristo por la fe. Gracias, Señor, por dirigir tu mirada a los corderos perdidos. Y gracias por las palabras que dicen, nos encontraremos en el amor. Y tú no olvidas la crucifixión. A lo mejor ellos la habrán olvidado. Y tú les debes decir, este es el momento de regresar a la comunidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en el hecho, Jesucristo nunca ha olvidado a las personas amadas. Desde que me he convertido en católica, he perdido a muchos amigos, he tenido muchos traumas, he perdido muchos compañeros, o por lo menos tenía la sensación de haberlos perdido. Pero Jesús me ha enseñado y nos ha enseñado que el Verbo
gracias al Verbo, el Verbo os convierte en profetas, profetas del Verbo divino. Gracias a Dios. Cuando regresemos a nuestras casas, seremos la mano y la voz y los labios de Jesucristo. Y a través de la Eucaristía y de la oración y de la Sagrada Escritura, conociendo mejor la Sagrada Escritura, conociéndonos mejor a nosotros mismos y con el permiso de ser autocuradores, pues tenemos una misión, tenemos la tarea de seguir transmitiendo esta tarea. Yo les digo a mis compañeros en la fe que nos encontraremos con su amor y que tenemos que profundizarnos en la Sagrada Escritura, porque son cartas de amor, cartas que nos ha escrito, y es la única cosa que puedo hacer. No puedo hacer otra cosa. Veo lo que hace el Creador en mi vida y no puedo hacer otra cosa que proclamar. Si lo ha podido hacer en mi vida, lo podrá hacer en la vida de otros. ¿Cuántos de vosotros queréis que los hijos de las futuras generaciones sean testigos de esto y de Jesucristo? Levantar la mano, por favor. Permitirme, por favor, volver a rezar. Levantar la mano, por favor, y rezar al Señor y convertirnos en un ejército de voluntarios. Y cuando levanto la mano, con la fuerza, con la potestad de mi bautismo, quiero convertir todo lo bueno con todos vosotros. Las buenas noticias, las buenas nuevas que transmiten la bondad de tu acción, que transmiten que tú sacas a la luz a aquellos que están en la oscuridad, a permitir que compartan el amor para aquellos que ya están camino hacia el infierno. Si queréis ser testigos de todo esto, por favor, levantar la mano y orar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y rogamos a Dios que nos permita volver a encontrarnos con las personas amadas en su amor, para que encuentren confirmación en la fe. Señor, danos fuerza, danos armas para poder decirles con palabras vivas en fuego. Señor, Señor nuestro, queremos este regalo, este obsequio del Espíritu Santo, también para los endebles, para los que nos han dejado. Queremos que escuchen la palabra de Dios y que la voz de Dios alcance a todos aquellos que padecen y que sufren en la escasez de su amor. Gracias, Señor, por habernos despertado nuestro corazón hacia el anhelo al Padre, el anhelo de que ninguno se pierda, ninguno de aquellos que se arrepientan de sus pecados, que todo esto se convierta en parte de nuestro amor. Gracias por la gracia de la valentía y el obsequio del amor.
y también que seamos testigos de todo esto en nombre de Jesús. Amén. A lo mejor hay entre ustedes que dirán, Bárbara, yo no le hablo a Dios como le hablas tú. Puede haber personas aquí en la sala que están en una situación difícil, tienen un pecado oculto, tienen dudas. Puede haber también personas que están inseguras en su fe. También puede haber personas que quisieran profundizarse en el mundo de Jesús. Debo decirles que sí, hay muchos más en lo que podemos profundizarnos. Este amor es mucho más profundo. Los que quieren entender y vivir más de todo esto, que por favor también levanten las manos. Vamos a seguir orando. Señor, nos dirigimos a ti para que nos renueves en tu amor maravilloso, por tu gracia, en tu amor, en tu corazón. Quisiéramos profundizarnos. Señor, ayúdanos a inclinarnos y que nos regales esta fe renovada. Ayúdanos a andar en tu nombre, a ser personas que van a encontrarse con su Señor en el amor de su Señor, que han sido transformadas en su amor. Quienes no solo hablan de ti, sino también contigo. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu invitación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós.